Buenas tardes. Lo de bueno, no sé si es un eufemismo ya formalidad, porque hace mucho calor. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí a estar con Miguel, con nosotros, y gracias a la biblioteca por darnos también la oportunidad de presentar esto por el Instituto. La condición de un pasajero, falso movimiento, tienda de fieltro, son los nombres de algunos de los libros de poesía de Miguel Casado. Allí donde nombraste la estepa es el título de antología personal editada en la colección ultramarina de Consuelo Libros, que reúne parte de su obra poética. Determinar sobre el hielo, la experiencia del extranjero, son los títulos de dos de los libros que se expresa ahora como crítico de poesía. Ahora presentamos, junto con Fidelidad que alientas, La ciudad de los nómadas, título que vuelve a evocar ese lugar personal que no es solo poético, sino también vital, existencial e incluso un lugar privado que se constituye como tal a la margen de sus posibles sentidos, es decir, de su posible afirmación. ¿Se oye? La ciudad de los nómadas es un conjunto de textos que aparecieron primero en el norte de Castilla y luego en el periódico de poesía de México con el nombre de Tierra de Fieltro. A su vez, ya lo he citado antes, el nombre de un libro de poemas. No proceden los artículos de este libro de compromiso de trabajo, como suelen ser los ensayos sobre poetas contemporáneos o sobre poética en general, como en otro caso, por ejemplo, del otro libro, que son la lectura de la poesía de Millán, los trabajos maravillosos emprendidos que ha hecho Miguel sobre el poeta, sobre Gamoneda, la edición crítica que está desarrollando desde hace tiempo en las ediciones, o previas traducciones como la de Francis Pons o la de Amado. En eso, el libro que presentamos hoy es un libro diferente, único en la producción de Miguel, que configura un mapa personal de intereses y lecturas, ciudad nómada de los no olvidados, pues tan rusa como toscana, castellana y china, mexicana y esteparia, geografía del corazón, imprescindible para Miguel como forma de estar. El título hace referencia a unos versos de un poema de Ponce del libro La Rosa de Nadie, donde el poeta romano en lengua alemana interrelaciona la defensa de Madrid, no pasa años, con el trágico destino de Josip Mandelstam y de los judíos rusos en Siberia y la lucha en Viena y en París contra el nazismo. Petrópolis, ciudad nómada de los no olvidados, era para ti también toscana de corazón. Dice Miguel: la ciudad de los nómadas es un título que da esa idea de movimiento, de la falta de fijeza, de ser de muchos sitios, que creo que es importante. No creo que lo resuma todo, pero me parece que es bastante significativo de mi manera de pensar, seguramente de ser, y por tanto, quizás también de escribir. Una escritura donde lo poético y lo político se entreveran. La acción política de la poesía no reside en los temas que pueden tratar con los mensajes de vivir, en la ideología que los poetas se integran, sino en su labor crítica. La lectura es no. Traza un camino errante que lleva a otras lecturas que la propia escritura. Por más que nunca, si es un extranjero dentro de la propia vida. Leer, tal como nos propone Miguel, y quizás sea entre nosotros quien mejor ve, es un acto político de encuentro y compromiso, de profunda atención. La ciudad de los nómadas está dedicada a la memoria de Gerardo Benítez, seudónimo literario de Juan Rivera, Madrid 1939, Ciudad de México 2011. Poeta y químico español de Ciudad de México, a quien dedica no solo el libro, sino también un precioso artículo. Anticuerpo, aprender a leer. Propone Miguel los poemas de Lenin como un ejemplo de escritura del sistema, que trabaja contra los mecanismos de pensamiento codificados en la cultura y en la lengua, con todas las formas de un lenguaje poético que concentra de modo ejemplar tal mecanismo. En otro lugar nos ha dicho: quiero ver en lo imprevisto y en la intensidad del teoría de lectura una fórmula del poder de la poesía, irreductible al sentido, pensamiento que solo de sí mismo habla. Y también el no saber y la conciencia de no saber son la escritura, pero mantiene viva, siempre preguntando, sin reconocerse en alguna clase de fijeza.
Desde hace años nos recuerda Miguel la necesidad de aprender a mirar lo nuestro con ojos ajenos, de poner a la vista desajustes las evidencias ideológicamente construidas y lo que podría llamarse la humanidad. En ese sentido, en ese deseo suyo de humanidad y de leer literalmente y en todos los sentidos, prescindiendo de los mitos de identidad, tanto los individuales como los de la comunidad, en él sería también desaprender, en el sentido que daba al retocaído interno, yendo incluso en contra de los hábitos que fijan la percepción y el pensamiento. Durante los años que aparecieron la mayoría de estos artículos, era mi compañero en el instituto y tuve la suerte, antes incluso de leerlo, de conocer a muchos de estos autores por su recomendación. Cómo olvidar el descubrimiento del oficio de perder del gran escritor cubano Lorenzo García Rivera, o a Bernard Nolet, a quien ha traducido extensa y extendidamente, o a Eli Weinberger, o a Ted Gallagher, a quien yo conocía solo porque había sido la última mujer de la época. Amplia la nómina de conocimientos que me hizo. No creo que sea bueno para vista cuando tenemos el índice de libro. Ahora que he vuelto a releerlo con objeto de esta presentación, espero que a vosotros os sea de tanto provecho como a mí este cruce de lectura. Quiero acabar de leer un correo de No puedo evitar la sensación de que paseo por un espacio escrito, de que he ido haciendo historia de estas cosas que ahora me miran como un lugar interior. Atiendo a si todo esto enmudece. Atiendo a lo que dice cuando habla. Escritura produce escritura. Traza aceras en medio de la vida. Gracias. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Cuando venía caminando para acá, me he encontrado por el suelo algunos vecinos muertos. Entonces, tenéis mucho mérito, la verdad. Sí. Bueno, gracias por venir, gracias a Miguel por la invitación, gracias a la biblioteca. Y a pesar de los 42 grados, aquí estamos. El libro que presento yo, que es este maravilloso libro, que, bueno, ya casi todo lo habéis leído, ¿no? Bueno, en realidad es una presentación que se trata del libro. Aquí está una librera mirándome como voz. Bueno, este libro es Fidelidad Abiertas, lecturas de José Miguel Ullán, 1994-2022. Es un recorrido por la poética que yo llamo poética insaciable de José Miguel Ullán. Las lecturas y los textos que comenta Miguel y que al inicio del libro él comenta también que le ha dedicado unas 3 décadas a estos textos, aunque luego es verdad que si seguimos leyendo, unas páginas después comenta que son 4, que le ha dedicado 4 décadas. Entonces, bueno, el caso es que hace unos días, cuando quedamos nosotros 3 en un bar para ver qué hacíamos hoy, dijo Miguel, bueno, hablamos cada uno 5 minutos y luego ya, pues, ya abrimos al público y empezamos a comentar, ¿no? Hicimos preguntas y, bueno, el caso es que el reto que tenemos hoy con este libro es hablar en 5 minutos de 40 años. O sea, pero bueno, yo creo que se puede, ¿no? Bueno, y luego sobre todo nos interesa la conversación, ¿no? La conversación que haremos después, las preguntas. Yo, después de leer este libro, algunos de los textos ya los había leído antes, pues yo era el libro y presentarlo, lo tengo que hacer porque se supone que es el objetivo para que estoy yo, pero yo tengo mis dudas, mis preguntas, que no quisiera preguntar de cosas que me interesan. Bueno, y aparte de disfrutar de nuestra amistad y todo eso que siempre nos gusta hacer. José Miguel Ullán
que supongo que la mayoría lo conoceréis, y si no, este acto debería servir para que nuestro interés o nuestro amor hacia su obra llegue también a vuestros corazones y, bueno, pues eso, que no podéis estar por ahí tranquilamente paseando por el Río Dorado sin leer a José Miguel y sin comprar sus libros. Bueno, en concreto este libro de Miguel. Bueno, entonces, que en la línea de lo que defiende Miguel Casado y también defiende o plantea pues, el leitmotiv de su poesía Miguel, pero en este caso José Miguel Millán, nosotros estamos aquí para escuchar, o sea, más que para escucharnos, ¿no? Sería un poco la idea, o sea, por eso yo insisto en que en cualquier momento podéis levantar la mano y decir lo que queráis. Y entonces seguimos. Yo ya llevo unos 5 minutos. Ahora, entonces yo quería empezar por aquí, que es otro libro, no sé ustedes, que aprovechando que en esta semana estamos en el Corpus, pues hay un poema de José Miguel Villar que se titula, entre paréntesis, A falta de ilustración, que me gustaría leer y luego ya también me gustaría que, si te apetece, nos comentes alguna cosa. Bueno, el poema dice así. A falta de ilustración, se dice. Cabecea el muertito sobre esto que se escribe de más. La experiencia del lazo, el borrón en la sombra. Se abarquilla, se asfixia, le salen grandes ronchas en filas horizontales. Hace que anda. Pide perdón con tinta de espalda y le deja en el amplio laberinto del cuello del obispo de Toledo esta salida, este pellizco de monje. Eres testículo del anticristo. Cabecea beato sobre el nimbo de la dudosa ilustración que falta. Vale, venga, sí. Ya seguiré luego, pero que no se me pase. Una de las cosas en las que más insiste Miguel en el libro y que más me gustan a mí es esta idea que maneja constantemente Ullán que llama contra las palabras domesticadas. Contra las palabras domesticadas y a favor de la extrañeza del texto, a favor de la extrañeza del texto. Su poesía, su poesía vitalista, de imágenes, de ironía, su mirada por la historia de la España actual. Y entonces ahora voy a leer otro poema que es, y luego ya te hago otra pregunta, que porque en este libro que se titula Abundaciones, que es la poesía reunida de José Miguel Millán, me llamó la atención porque cuando tú vuelves una y otra vez estoy hablando del libro, a los versos con los que se abre el Jornal, que sería su primer libro de poesía, me llamó la atención porque en la poesía reunida él lo descarta. O sea, él no incluye el Jornal, no incluye Amor Peninsular, descarta una parte grande de Mortaja, y entonces es una de las preguntas que ahora, bueno, yo te lo planteo ahora porque luego a ver si te apetece que hablemos, que es ¿por qué
él descarta esos primeros versos cuando tú, por ejemplo, en este libro vuelves una y otra vez sobre ellos. ¿Cómo era José Miguel Ullán? Algunos de los que estáis aquí lo conocían, yo no. Bueno, estoy viendo el vídeo, pero estoy diciendo que sí. Y no sé, yo no sé cómo era, pero sí sé que a él le daba un paño con arroz a hablar en público, por ejemplo. Que cuando en toda la labor de producciones y, por ejemplo, estoy pensando en un programa que emitió en Televisión Española que era Tatuaje, que estuvimos pensando si lo traíamos o no, y luego me comentaba Miguel el otro día que en realidad él sentía pavor y esos programas los hacía borrachos del pavor. Bueno, no sabemos, pero que podría ser, ¿no? Puede ser una leyenda. Una leyenda urbana. Porque a mí me llamó mucha atención. Bueno, entonces, que él que era una persona profundamente, o al menos su poesía profundamente irónica, pero curiosamente, que es una de las ideas también que se repiten en el libro, era una ironía muy alejada del cinismo, ¿no? Que muchas veces pensamos que en la ironía no cabe la emoción o no cabe... pero, por ejemplo, su poesía es una poesía irónica, pero nada cínica, aunque sí puede ser más escéptica, ¿no? Pero el cinismo en ningún caso. Bueno, otra idea que también se repite y que yo creo que es también fundamental en la poesía de Ullán, y que ahora hablaremos, que es esa idea de escucha, de cómo tienes que escribir o incluso cómo tienes que hablar cuando lo fundamental para ti es la escucha, que tienes que rescatar el discurso cuando es un discurso muy arriesgado, cuando entiendes que lo valioso está ahí. Es otra pregunta que también me gustaría hacerte ahora. Bueno, yo te la voy haciendo y luego vamos viendo. La poética de Ullán es su poesía. O sea, de hecho, Miguel, hay un momento en el libro, y lo dice de varias formas a lo largo del libro, que cuando dice que los poemas son su poética. Él no teoriza sobre la poética, sino simplemente estos son mis poemas y esta es mi poética. Como si fueran una misma cosa. Y por ir concluyendo, y luego ya seguimos, y también me gustaría leer algún otro poema, que aunque no tenga tanta relación con el momento de la ciudad, bueno, también está muy bien, que es que la poesía de Ullán como proceso, no como un estado. Un proceso que él no daba nunca por cerrado. Bueno, Ullán fallece en el 2009 y ahora nos toca a nosotros seguir con eso que él llama proceso y que, bueno, ya veremos cómo le llamamos nosotros. Bueno, en el momento yo cierro aquí, que ya me he pasado el tiempo unos 5 minutos, y muchas gracias por venir y seguimos. Bueno, buenas tardes. También tengo que decir gracias porque daba miedo salir a la calle y por la compañía, sobre todo. Yo no quería decir mucho, creo. Dentro de un rato a lo mejor estoy pidiendo disculpas también a la radio. Son dos libros muy distintos los que presentamos hoy. Quería sobre todo hablar brevemente de eso, de qué manera son distintos y a la vez inevitablemente míos. Claro.
¿Por qué he pensado reunirlos en esta presentación? Simplemente porque uno, Fidelidad que Alientas, acaba de aparecer, y el otro, La ciudad de los nómadas, que salió en 2020 durante la pandemia, que no se presentó aquí en Toledo. Y bueno, dado que hace casi 26 años que vivimos aquí, que parece mentira como pasa el tiempo, pues quería presentarlo porque además es un libro bastante especial para mí. Son dos libros, como digo, muy diferentes, aunque los reúne el formato de la editorial, que siempre se planteó como portada copiada de una de las colecciones más clásicas de la literatura francesa y no se mueve de ahí, de ese estricto diseño, ¿no? Libros de la Resistencia, la editorial que publica estos dos libros, cumplió 10 años ahora, además lo celebramos a la vez que presentamos Fidelidad que Alientas en Madrid, y también me gusta decirlo, en el sentido de que, bueno, es una editorial absolutamente independiente, con el editor con mucha frecuencia de viaje, como pasa hoy, y que la lleva a pulso y que publica cosas muy arriesgadas. Es una colección de ensayo, de poesía, de narrativa generalmente experimental, arriesga con las traducciones, arriesga con nombres poco conocidos, y habrá publicado en estos 10 años, yo creo que más de 60 libros, ¿no? En ese sentido me gusta la coincidencia. El primer libro de la editorial fue un ensayo mío, La palabra sabe, y me gusta mucho la coincidencia de celebrar los 10 años con otro. ¿Por qué digo que son tan diferentes? Bueno, quizás se ha visto un poco por el planteamiento que han hecho Federico y Javier, a los que agradezco mucho la compañía y la amistad de todo este tiempo. Federico se ha referido a La ciudad de los nómadas, pero contando un secreto, él tiene encima de la mesa la edición mexicana, salió en 2018, y por eso dijo que estaba dedicado a Gerardo Denis, que solo está dedicado a Gerardo Denis, la edición mexicana, puesto que él estaba allí y tenía mucho sentido, me parece. La edición española está dedicada a Olvido y a nuestro hijo Roberto, y esto, que es una cuestión personal, me parece interesante decirlo porque da un poco la medida de por qué el libro me parece, de qué manera el libro me parece distinto. Yo he dedicado a Olvido todos mis libros de poemas, pero ningún libro de ensayo. Y, sin embargo, me pareció que este sí, porque lo entiendo como un lugar muy personal dentro de mi escritura crítica o de ensayo, mis lecturas, o como se quiera llamar. Es decir, es el único libro en el que he tenido la sensación de escribir sobre lo que quería, e incluso escribía sobre cuestiones que me interesan mucho personalmente, pero de las que no se tiene mucha ocasión de hablar, o de las que pensé que nunca iba a escribir. Entonces, esa posibilidad de ir publicando los artículos en el norte de Castilla, que surgió primero, y luego en el periódico de poesía en México, me dio un poco como la vía para escribir en ese plan, ¿no? De todo aquello que estaba ahí pendiente y de lo que había de ser. En ese sentido es muy distinto. Aquí no hay el tipo de tarea crítica que he hecho durante estas 4 décadas que ha dicho Javier, aunque también sean lecturas y procedan
procedan de libros, más del 90% de los textos, hay algunos que proceden de películas, de exposiciones, pero en general también proceden de libros. Y el título al que se ha referido Federico, La ciudad de los nómadas, que procede de un poema de Paul Celan, en realidad no de un poema de Paul Celan, sino de la traducción francesa del poema de Paul Celan, que es ahí donde aparece el título, y no en la traducción española, por ejemplo. Tiene un poco este mismo sentido que tiene para mí el libro. Ese poema, que no voy a leer, es largo, nos apartamos. Ese poema es un poema curioso porque Celan está en él hablando con Mandelstam. Mandelstam, el poeta ruso que murió en Siberia, en los campos de concentración, y con el que no tenía ninguna relación personal, a la que no había conocido, pero que había decidido ponerse a traducir y fue el primer traductor de Mandelstam al alemán. Estaba traduciendo a Mandelstam y estaba hablando con él continuamente, pero a la vez aparece un día de vacaciones en Bretaña, la familia, las cosas que ocurrían en la ciudad, y eso es un poco quizá lo que ocurre en el libro, ese diálogo, esa mezcla entre la lectura, el diálogo, los libros y la vida de todos los días. Porque yo querría que ocurriera. No me extiendo más porque me voy a pasar los 5 minutos solo con el primer libro. El otro libro, Fidelidad que alientas, lecturas de José Miguel Millán, 1994-2022. Tiene que ver solo en una cosa con la ciudad de los nómadas, que es esa idea de la crítica como lectura, una idea de la lectura. Y yo creo que como Javier ha hablado de Millán y volveremos a hablar de él, no voy a hablar de mí en este caso en relación con el libro. Creo que el libro recoge un poco mi idea de la crítica. Es un trabajo quizá al que he dedicado más tiempo y empeño durante todas esas décadas que hemos dicho. Siempre tratando de trabajar sin partir de ideas generales, sin partir de una teoría previa, sin partir de ideas adquiridas o heredadas, siempre concentrado en la lectura concreta, en la prioridad de los textos por encima de todo. Una lectura singularizada que trata de estar hecha solo para esos poemas de los que se está hablando y abierta sin sacar conclusiones o sacando cada vez unas conclusiones distintas para el caso. En el caso como el de este libro, donde recojo todos mis ensayos sobre Millán, casi todos, interviene también el tiempo. Claro, 40 años son muchos y entonces la manera de ser, la manera de leer, la manera de abordar los problemas va cambiando. Yo he dicho en algún caso que el tiempo lee poemas y creo que este sería uno de los casos en que se comprueba. Le he puesto al libro un tema de un verso y medio de Millán que dice así: que a fuerza de insistir e insistir, herencia es del azar. Me parecía que en esa idea de la insistencia nos reuníamos él y yo, y que eso es lo que he hecho durante todo este tiempo con su obra, volver una y otra vez a los mismos textos, volver a hablar de las mismas cosas, ir abriendo nuevos lugares de lectura en ellas, movido por el azar, movido por las circunstancias, por los estímulos inmediatos, completando, ampliando, profundizando, pero también, y esto me interesa decirlo, dispersando, dejando cabos sueltos.
Cuando estaba trabajando en estos meses pasados en montar este libro, vi claro que el libro daba cuenta de mi forma de entender la lectura y la crítica, que no es una lectura cerrada, que nunca quiere ser definitiva, porque no se puede ser definitivo, pero tampoco se pretende, sino que son lecturas superpuestas, itinerarios, que se van cruzando entre sí, que se encuentran respuestas y se abren preguntas, que hay incluso, según van pasando los años, el gusto por dejar cosas sin resolver para que la próxima vez las encontremos y podamos volver a preguntarnos por ellas. Entonces, en ese sentido, es un libro de interés muy especial para mí, porque hay muy pocos poetas, quizá otros dos, sobre los que tengo esa trayectoria de tiempo dedicado a volver insistentemente sobre su obra y da también ese tipo de medida. Con la ayuda de la garganta, por tanto, lo dejo aquí y podemos pasar a esas preguntas, acciones que hemos hecho. Si quieren hablar con alguien, y mejor que sean ustedes que empiecen. Si no estaríamos aquí hablando. Digo, qué curioso, es que yo tengo me regaló una edición mexicana y como la tengo machacada, pues traigo el libro es el mismo, porque es curioso y a propósito de insistir un poco en lo que quería decir, lo que había dicho Miguel, este de la ciudad de los nómadas, es uno de sus libros más personales, uno de los que más quiero. Y recuerdo una presentación de Madrid con Antonio Ortega que él lo asimilaba al libro de poesía. Sé que no te gusta comparar el trabajo crítico con el trabajo del poeta. Muchas veces te lo he insistido, Antonio, yo también soy muy pesado en eso, de que a veces no vemos la diferencia. Y bueno, pues insistir en eso, por si se van a culminar en concreto, que quizás sea la mejor manera de conocer a Miguel Casado. Quizás es un libro más personal. Incluso a veces pienso por encima de los libros de poesía, porque se da quizá ese cruce de tiempo, de espacio, de lectura, de interés, de saber, que creo que es la esencia de su obra. No sé si está de acuerdo con eso. No. Para mí son dos espacios distintos. Estoy de acuerdo en que puede ser un espacio intermedio en este libro, pero quiero decir que cuando escribo ensayo, crítica, escribo sobre lo que han dicho los demás y trato de entender, entrar, plantearme eso que han dicho, aprenderlo, pensarlo, que uno se piensa también en todo eso a la vez a sí mismo, pues seguramente. Y en cambio, cuando escribo un poema, pues no tengo ninguna finalidad que cumplir más que escribir el poema. No me dirijo a nadie, no pienso. Es decir, para mí son espacios muy diferentes. Otra cosa es que para mí la crítica tiene que ser escritura. No puede ser una escritura instrumental que busca expresar unas ideas que ya están pensadas y entonces instrumentalmente las exponemos. No, tiene que ser escritura, es decir, tiene que producir la escritura en el momento de escribir. Quiero decir que, aunque yo tenga una idea, suelo tener un esquema de lo que voy a decir
nunca he dejado, y esto quizá por eso sigo, nunca he dejado de sorprenderme de las cosas que aparecen cuando se ponen a escribir. Es decir, las conexiones, las relaciones, los aspectos, los lugares a donde de pronto se va el texto. No porque sea automático, sino porque el hecho de escribirlo, de buscar en las palabras, ya está produciendo un espacio propio. En ese sentido, puede haber muchas relaciones, pero ya digo que desde mi punto de vista, como el que escribe, son muy distintos. Desde el punto de vista del que lee, Siempre que dice que hombre, siempre se lo pregunto. Porque es sincero el asunto. Mira, por ejemplo, en una entrevista que hizo con Juan Cabacas, habla de lo que sería de un verso que se ha leído de la y digamos, por ejemplo, la poesía dice, se habla de un sitio concreto por el que se está pasando, pero también se pasó un día anterior y en algún momento se comunica. No se sabe bien hasta qué punto lo que se describe es de lo que se ve hoy o lo que se vio otro día, si pertenece al exterior o está en la cabeza. Se está viviendo en primera persona. Igualmente, el diálogo con ese tú que estuvo antes y hoy no. Cruce de tiempos, de lo externo y lo íntimo de lo propio y lo nombrado por nuestra voz tan cercana, de lo físico, desarrollos perceptibles, del entorno arenoso y lo que uno lleva en sí, lo pensado, recordado, generado y la materia del mundo. Líquenes, hojas de dendro, tronco cerrado, londrina, ya que seguramente cualquier lugar personal es siempre un lugar de luz. Yo me refería a eso, o sea, por encima de tu obra es eso, digamos, de 11 horas de los nómadas. Evidentemente, de todas formas, de hecho, le haya dedicado el libro al libro de Roberto, es una confesión que aprovecho yo para invertir aquí y decir que me haya equivocado porque no haya leído la dedicatoria del otro libro, que es un tema que no he entendido, pero significa que hago de razón. De todas formas, bueno, no sé que puedo seguir por aquí. Podríamos mostrar, esto es el típico sándwich donde hay dos lonchas que aparte de lo mejor dos trozos de pan de escritores que son bueno, déjame hacer no es porque venía nada, por ejemplo. El punto de la palabra en piedra en el estudio existencial, la apertura de lugares de respiración sentido, resistencia, preguntar por la razón. no se te oye. Bueno, no te Ahora sí. bueno, quería decir que estamos tuya también de, bueno, intentar entrar en de dónde puede venir esta forma de escribir tuya y dónde la podemos guiar, entre nosotros, por ejemplo, que la piedra puede ser uno de, no sé, de una forma de... No sé qué decirte, o sea, Carlos Piera me interesa mucho como ensayista, los dos únicos libros que publicó, pero yo creo que lo que yo hago es muy distinto. O sea, me interesan mucho sus ideas y he recurrido a ellas bastantes veces, pero creo que en la concepción, en la manera de... Es decir, en él hay un peso de la teoría bastante grande. Y hay menos como eso que he dicho antes, ¿no? Del adherirse, intentar adherirse al texto, ¿no? Y estudiarlo, sacar de él las cosas, ¿no? Esa idea que yo tengo y creo que es así, de que el que sabe no es desde luego el crítico, tampoco el poeta, sino que el que sabe es el poema. Y entonces que lo que haya que aprender está ahí. Entonces creo, o sea, Carlos estaría de acuerdo con esto, seguramente, pero su manera de trabajar creo que es muy distinta. Me encantaría escribir como Carlos, porque él tiene un punto conceptista muy especial que yo no tengo para
Bueno, decía era curioso porque fue basada que viene precisamente de un tono de ya. Pero tienes por ahí. No, Yo yo... quiero la Sí, lo que quería comentar en esta línea de crítica de la crítica es que cómo te han fluido o tus conversaciones con Jan. O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho las reflexiones que él hace de la crítica para criticar la crítica sobre todo esto de los discursos vacíos, la crítica literaria sin sustancia vacía, la pedantería, todo esto en lo que es muy fácil caer, ¿no? De hecho, la pedantería siempre está ahí amenazando. Según la piel. Sí, conversaciones con Ullán. Tampoco había tantas conversaciones con esas que te imaginas, ¿no? Creo que fue Olvido la que dijo en una ocasión que de Ullán se aprendía por ósmosis. Creo que era así. Es decir, que era una persona que no hablaba prácticamente nunca de lo que él hacía, de exponer ideas generales poquísimo. Y sí, quiero decir, siempre había un comentario, siempre había una opinión, pero verdaderamente era de lo que menos se hablaba, de literatura, de poesía, de cosas así. Incluso en los dos primeros textos largos que yo escribí sobre él, que fueron la introducción de la antología que preparamos para Cátedra de Letras Hispánicas, Ardicia, y que es un texto larguísimo, ocupa una tercera parte de este libro, El Sol, y el prólogo de Ondulaciones de la poesía reunida, que también lo hice, aunque no está al lado. Eran dos textos muy importantes para él en el sentido de que eran los textos que iban a ir con su obra. Quiero decir, no que mis textos fueran muy importantes para él, sino que era muy importante para él ver que salía ahí, porque era lo que estaba con su obra. Y sin embargo no dijo ninguno. Este es un título suyo, uno de los últimos libros, ningún, y es apropiado para muchas cosas. No dijo nada, lo leyó, dijo, muy bien. Seguramente había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, pero ese era mi trabajo y no el suyo, ¿no? Hacer esos textos. Entonces ese enorme respeto y esa manera de hablar con el trabajo, con la escritura y no en conversaciones cuantificando como característica. Entonces, es lo que sí. Yo llegué a saber con el tiempo, lógicamente, cosas que a él le parecían menos bien que las que yo les dije, pero bueno, eso es inevitable. Quiero decir que de alguna manera el crítico siempre va contra el poeta, por mucho que intente ir a favor. Es decir, que siempre está como creando un terreno que es muy distinto, que es externo al de la música. Pero es muy difícil, ya sé, porque no has comentado que te gustaría un retrato y una caracterización de la persona, pero es muy difícil hacerlo, porque además era enormemente poliédrico, es decir, tenía múltiples, tenía toda clase de aspectos y tenía la capacidad de que los aspectos aparecieran a la vez, por muy distintos que fueran, igual que tenía la capacidad de escribiendo de hacer que una frase significara unas cuantas cosas a la vez, se pudiera tomar en direcciones muy distintas, ¿no? Él definió y creo que es característico de él, definió la ambigüedad de una manera creo que muy expresiva, ¿no? La ambigüedad no es la indecisión del sentido,
no es que tengamos una frase y no sepamos cómo interpretarla, sino que la ambigüedad es la capacidad de recoger una doble o múltiple percepción. Percibimos una misma cosa, una misma palabra, una misma frase, una misma situación, no solo de una manera, la podemos percibir de dos y ser capaz de decirlo. Esa multiplicidad creo que era muy característica de él. Me gustaría leer un poema. ¿Eh? Que me gustaría leer un poema. Es el poema con que él cierra su último libro. Y lo quiero leer porque otra vez más vuelve al principio, que es también un poco la idea que tú recoges una y otra vez en el libro. Bueno, voy a leer este poema. Parece bien. Se titula En consecuencia. En consecuencia, ya que no te quedaste del todo y despacio entre las espirales agresivas del vértigo multicolor, ¿me sigues? ¿Me sigues? Anda y vuelve, canción, a deshacer los nudos de un orden que por señas aprobamos para observarlo en calidad de propio. Realzado y fijo lo otro. Y, al unísono, tú. Lo pasado por agua, a hielo y fuego. Pues ya, pasión cumplida, escabroso, violento, boca a boca, al sol de junio y sobre hierba escasa, reseca. Y después, con tú, placer. Con indolencia incluso desvergonzada, sobre la cuerda floja ahí caída, y a oír qué pasa de lejos, como si nada contigo. Pero ahora sí, ya con lo nuestro compartido, al cuello, allegados, peso y sombra de despedida. Este poema, que a mí me parece muy importante, sin embargo, se ve al leerlo Javier la dificultad que tiene para leerlo en voz alta, porque los poemas ya muchas veces hay como estratos diferentes que se van mezclando, que se continúan después, que se abandonan, y eso Sí, en la lectura los poemas que he elegido para leer son aquellos que se pueden leer. Porque la inmensa mayoría es dificilísimo. O sea, aparte de las dificultades que podemos tener para leer, Felipe y yo, que ya vamos a aprender, pero aparte de eso, es que es verdad que es difícil. Pero bueno, este se deja leer. Entonces, esta idea que yo he citado muchas veces porque es fundamental para el que va a seguir insistiendo en lo mismo, de anda y vuelve canción a deshacer los nudos de un orden que por señas aprobamos para observarlo en calidad de propio. Deshacer los nudos de algo que ya estaba hecho y que a lo mejor estaba bien, nos parecía bien como estaba, y sin embargo, al volverlos a atar a nuestra manera, lo hacemos nuestro. Eso es un poco lo que yo querría hacer y el que se pone a insistir intenta hacer, ¿no? Desatar esos nudos de la vez anterior y volverlos a hacer. Un poco, este poema es un poema, desde el punto de vista de los amigos, es un poema de despedida y un poema terrible en ese sentido, de conciencia de la despedida. Pero también está lleno de todos los quiebros y de todas las bromas habituales, ¿no? Como cuando dice de pronto,
Y después, ondú la T con indolencia, y el libro se llama Ondulaciones y está haciendo una broma, pero al mismo tiempo está recordando la indolencia, que es una de sus fijaciones de muchos años, ¿no? Lo que habría que hacer para que triunfara la pereza y no hubiera que hacer nada más que tirarse al lagarto. Es como la gran utopía personal, nunca conseguida, porque más bien hizo todo lo contrario siempre, ¿no? Entonces está todo mezclado, incluso un vértigo que llama las espirales adhesivas del vértigo multicolor que tuvo unos meses antes de que le diagnosticaran el cáncer y que le dio una sacudida muy fuerte y aparece ahí. Quiero decir que en un poeta absolutamente no autobiográfico, sin embargo, los elementos de la vida aparecen. Ahí. No tiene ninguna pregunta. Dígame. Sí, más que una pregunta, es una sensación ahora al oír ese poema en Benito Javier y comentarlo por ti, de lo difícil efectivamente que resulta la lectura de Ullán para un público que no esté habituado a leer bien. Y tiene también que ver con el poema que Javier leyó al principio, del Corpus en Toledo, diríamos. Es un poema dificilísimo porque está cargadísimo de ironía, pero al mismo tiempo tiene también unos estratos, como siempre, ya de seriedad y de reducción muy fuertes. Entonces, pensaba ahora, oyéndoos, que en la poesía contemporánea en determinados autores que son verdaderamente muy potentes expresivamente, como es el caso de Ullán, requiere casi una asiduidad en el trato de reconocer cómo habla, por qué habla así, en qué otros poetas habla de otra manera. Es decir, Ullán es muy, como tú decías, muy poliédrico y en su obra está, pues eso, la ironía, está la verdad, está la pregunta, está la emoción, está todo. Pero si no leas documentado, resulta que aparece como opaco. Es decir, yo ahora escuchándolo desde una perspectiva externa, diríamos, ¿cómo podía sonar eso aquí? Es de una opacidad verdaderamente dificultosa. Y me parece que ese es un, no sé, eso es un, no sé si es un problema, pero en todo caso es un caso de exigencia, de lecturas continuadas. Yo explico en ese artículo Gerardo de Mid, que ha citado Federico, explico cómo Gerardo de Mid enseña a leer a Gerardo de Mid, ¿no? Y creo que eso es propio de los poetas modernos, ¿no? Es decir, que la única manera en que se aprende a leer a un poeta difícil, exigente, de la poesía contemporánea en sentido amplio, es leyendo, porque él nos enseña a leer. Es decir, si nos dejamos, con frecuencia no nos dejamos porque ponemos resistencia, él nos enseña a leer, es decir, nos va marcando el camino. Y en ese sentido, digo yo esa frase del tiempo lee poemas, es decir, que por muchas veces que se lea, siempre sigues viendo otras cosas distintas, porque es el tiempo el que se va posando, el que va creando unas condiciones en la relación del lector y del texto que solo el tiempo puede hacer, ¿no? Es decir, si yo escribo un ensayo sobre Ullán, por ejemplo, y acto seguido tengo que escribir otro ensayo sobre Ullán, eso es casi imposible. En cambio, si han pasado 3 años, no es imposible, porque digamos que la cabeza se ha puesto de otra manera
ha pasado 3 años de vida, 3 años de lecturas, de experiencias, de todo, y de repente el poema empieza a decir otras cosas que antes no decía, se ve con qué frase va esta frase, a qué se refiere del poema de hace 10 años, etc. Y me sigue pasando. Quiero decir que, por ejemplo, las últimas veces que lo he leído, un libro suyo que se llama Manilubios, que es del año 72, creo, es decir, cuando él tenía 28 años, 38 años, no 28 años. Y es un libro exigente, difícil, con una lengua a la vez barroca y minimalista, que es una cosa muy rara que él era capaz de hacer. De pronto, ese libro empezó a contar las mismas cosas que contaba un libro suyo, Razón de Nadie, que es de 20 años después, del año 93. Como toda una serie de poemas que tienen que ver con su familia y con su pueblo, Villareno de los Aires, en Salamanca, estaban ya contadas en Manilubios y son las mismas que aparecen contadas en Razón de Nadie, con una lengua absolutamente diferente. Yo eso he leído hace muy poco, así. Entonces yo creo que es un tipo de lectura que puede no interesar, pero que al que le interese solo puede funcionar así, como con ese ritmo de dejarse, de aprender del pueblo. Bueno, yo quería enlazar lo que ha dicho Lido, un poco lo que habéis dicho. Julián es un autor difícil, que tiene muchas claves, muchos tics propios y que es muy difícil. Y lo bueno que tenemos es que tenemos un buen intérprete, un muy buen guía para ese tipo de poetas, se llama Miguel Casado. Yo este libro no lo he leído, pero he leído los anteriores críticos que tienes. Y a mí lo que me gusta de esos libros es que poetas que me han resultado muy difíciles, de hecho algunos de ellos los he desechado, me han devuelto el camino hacia ellos. Y por salvar también un poco la idea de Federico, yo creo que a veces cuando tú lo has dicho también, te dejas llevar un poco la palabra sabe, mejor dicho, y la palabra sabe en el poema, pero la palabra sabe también cuando está escribiendo el crítico. Si te dejas llevar, y hay momentos en los que te dejas llevar y da gusto leerte ahí, tal cantidad de posibilidades, de imágenes, de ilustraciones, de interpretaciones, que uno disfruta, esto es una percepción del lector, pero era lo que me enseña solo, disfruta como si estuviera leyendo un poema, al mismo tiempo que está dejándose llevar de la mano hacia un poeta oscuro, ¿vale? Yo era esa aportación, no estoy preguntando, es una aportación que quería. Me parece estupendo. Me parece estupendo que sea así. Es como un ideal que, bien, es dudoso que se pueda conseguir tan plenamente, pero vamos, me parece estupendo. Se agradece mucho. Esto ya para mí sucedía mucho porque lo he vivido en mis carnes y creo que pasa también lo mismo. Lo conoce muchísimo y siempre vemos lo mismo. Este libro, La ciudad nómada, que consiste, bueno, para mí es una maravilla. Como decía, conocía antes los textos incluso de que serían los artículos, porque conforme estaba dando café en el instituto, pues, le preguntaba qué está haciendo ahora, y hablábamos de uno u otros libros, y realmente es un lugar de cruce. Entonces, pues, puede ocurrir que estás comentando, ¿no? Que es un libro para mí luminoso, porque te descubre muchas cosas, es muy misceláneo, donde hay autores muy diversos, muy variopintos, y un cruce de tiempos maravilloso. Y luego están todos los temas de Miguel. Quizá de verdad un libro, si yo no tuviera que recomendar al libro donde empezar, diría, pues lee este libro, porque quizá luego vas a disfrutar mucho
de sus ensayos críticos y sobre todo de su poema. No sé, son tantos y es difícil describir a una persona como ya, pues hacer te quiero hablar. Son tantos los autores que nos pueden ver, sería imposible abordar este libro, ¿no? Es verdad que la ciudad de los nómadas tiene algo que, si no fuera porque sé que es mentira, diría que tiene como magia. En el sentido, no que tiene magia, sino que hace magia, porque me parece mentira a mí mismo a veces, ¿no? Lo que pasa aquí. Hay ahí una época rara que es como que el formato del periódico, que eran como 3 folios o 2 folios y pico, o así, porque ponían una foto muy grande y ya ocupaba toda la página. Yo, que más bien tiendo a ser más analítico que sintético, aquello me cambió completamente la manera de enfrentarme a la escritura, ¿no? Funcionaba como una especie de acelerador de conexiones, ¿no? Y yo siempre digo, y entonces de pronto un libro tenía que ver con otro, con el que no tenía nada que ver, pero allí en aquel artículo se juntaban milagrosamente. Y yo creo que eso a lo que más se parece, y sería estupendo que se pareciera verdaderamente, porque eso es como un ideal de entusiasmo, es a cómo aprendíamos a leer cuando éramos jóvenes. No a cómo aprendíamos a leer cuando éramos niños y aprendíamos mamá, sino cuando aprendíamos a leer, digamos, ¿verdad? En el sentido de que iba aquella manera de ir de un libro a otro, de encontrar una autora que se nombraba de repente aquí, entonces ir corriendo a buscar un libro de esa autora, quién era y qué decía. Esa manera de leer, de algún modo, en el fondo está ahí en la ciudad de los nómadas. No puede ser que esté verdaderamente, que verdaderamente eso es irrecuperable, pero hay algo que va en esa dirección y a lo mejor de ahí viene esa sensación que tengo yo de que es magia, porque es que me pongo a intentar escribir eso ahora y lo que hacía en 3 folios me sale en 8 y no tiene la misma gracia. Entonces hay como un momento yo atribuyo al formato a una especie de tensión y que funcionó así y es estupendo. Sí, yo creo que maravilloso. Y no sé, lo que pasa es que con mucha ventaja por haber tenido la suerte de haber estado contigo, leer prácticamente tus libros de poesía, de crítica, y no sé, claro, otro lector que le puede parecer, pero todo lo que ha dicho es no sé, si os enfrentáis al libro, veréis que hay algunos artículos que están dedicados a una pregunta. Están dedicados a un autor, otros a 2, otros a 3, y los cruces no son solo entre lo que quería realizar a lo mejor en Legaria, sino que se entreveran todas las ideas de Miguel a lo largo de unos artículos que van a salir en otros, en temas y en otros tiempos, en otros lugares. Y bueno, el título no puede ser más aceptado. Que por otra parte, claro, podemos ver de dónde viene el título de la ciudad de los nómadas. Y podemos intentar hablar de ese pensamiento nómada que podemos. Porque los nómadas no tienen ciudad encima. Sí. Se caracterizan por eso. El libro empieza con una. Mira, es que no quería leer esto. Empieza con un texto impresionante sobre el grupo Mover. Hay unas reflexiones impresionantes. A mí me interesa sobre todo las que hace sobre el poder sin metáfora del medio mexicano, sobre el libro de Enrique Palazuelo, de cómo un pueblo, que es el pueblo Momor, que es capaz de poner el sol a verse a China y a Europa y cambiar para siempre el mundo, al final se queda sin historia. Y la comparación que haces, los residuos de una sitio que sea el poder y que cada pueda adaptar, el de los mongoles sería una especie de grado cero de dominación sin metáfora, y a partir de ahí la lectura
viene también a conectar con el presente. Si seguimos con el guía de este artículo y nos vamos a otro, cuando también aparece memoria, o por ejemplo a otro artículo que me parece maravilloso, que cuando reflexiones sobre el Zoom de Chulán, y luego estamos hablando del primer portal de China y del premio Nobel de la Paz y de la pintura que estamos hablando cada día, estamos dando un salto y se hace una reflexión brutal sobre la poesía y sobre cómo una cultura literaria no se va a la humanidad y de cómo el poeta es siempre ese que está afuera, ¿no? Porque de hecho iba como los mitos, lo que interpreta chino, que podemos ver en ellos como el anarquismo, de un pensamiento libre que no se fija que va contra. Bueno, pues esto ahora me preparo porque tiene que hablar más de pensaba yo reflexionar sobre los artículos que vienen sobre el sentido del compromiso, de la política que tiene Miguel, de la lectura y cómo que la atención, la máxima atención que presta a leer a los demás, que para mí es maravilloso, pero no tengo que leer, ¿vale? No, porque esto ya lo vi. No, es que quería. Yo quiero presentarlo de mí porque es un poco imposible de presentar, de dar una idea de nuestro campo. Es una maravilla. Simplemente un comentario banal sobre el alertar a los compañeros oyentes sobre los peligros de leer en la ciudad de los nómadas. Porque está la red que se establece de lecturas, de autores, obras, el pensamiento de Miguel sobre la reflexión sobre la poesía, sobre el papel de esta, el mundo que se abre, que a mí ya no me queda tiempo en esta vida para leer todo lo que hay ahí dentro. Y está hecho con tal cariño que es imposible no seguirle el hilo a todo lo que Miguel presenta ahí. Me has estropeado las vacaciones. Claro, el problema de esto es que tienes que leer todo lo que te dicho, ¿no? Yo sigo con el rastro todavía, pues, claro. Eso no tantos autores maravillosos, esto es un regalo. Esto es un regalo. Bueno, vamos a ir terminando. Si no hay otras preguntas, le damos la palabra a Javier para cierre. Bueno, simplemente dar las gracias por venir. Y no sé si alguien quiere firme el libro de Miguel. ¿Hay firme? Pues es que a las 8:30 nos echan de la luz. Entonces, Pues muchas gracias. pues muchas gracias.